Hola, buen día. Mi nombre es Lina y voy a hablar sobre el análisis del yogur. Como se puede evidenciar en la parte superior izquierda, hay unas gráficas de acuerdo al comportamiento del yogur. Como se observa en las gráficas sobre la viscosidad y temperatura, a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Estos valores para 5, 22 y 44 grados centígrados, el yogur se ajusta a un comportamiento no newtoniano. El tipo es pseudoplástico y el modelo es de Bingham. Este estudio reológico del yogur se orienta a comportamientos físicos en términos de viscosidad y temperatura. Estos resultados se enfocan en la utilidad sobre el comportamiento de la viscosidad del yogur y en las aplicaciones dimensionales para tuberías. De acuerdo con el análisis del néctar, como se puede evidenciar en la gráfica en la parte superior izquierda, se clasifica como un fluido de pseudoplástico con características cercanas a un fluido de Bingham. En condiciones bajas de temperatura de 5 grados centígrados, el néctar requiere un esfuerzo inicial significativo para empezar a fluir. A medida que la temperatura aumenta a 20 y 40 grados centígrados, el esfuerzo umbra y disminuye y el fluido se comporta de una manera más fluida. Según la gráfica del néctar, se ha determinado que la viscosidad plástica y el esfuerzo cortante inicial siguen una relación lineal con la temperatura. Seguidamente con el análisis de la mermelada, el estudio reológico de la mermelada se realizó en el rotor del viscosímetro NDJ8S, el cual tiene un diámetro de 0,0128 metros y se enfocó en el comportamiento físico en términos como de fluidez y de viscosidad. Los resultados se enfocaron en la utilidad para modelar los resultados en la producción de industrias. Seguidamente con la tabla que vemos enseguida, según la gráfica de la mermelada, se puede observar que a medida que la temperatura aumenta, la viscosidad aparenta bajar, mientras que cuando la temperatura disminuye, la viscosidad aumenta. Seguidamente a esto, la mermelada es el fluido que mejor se ajusta al modelo de Bingham, ya que es un término que es un esfuerzo umbrante para comenzar un fluido debido a su alta concentración de azúcares y de estructura gelificada. Y finalmente, el análisis de la bebida probiótica. Según este estudio reológico de la bebida probiótica, se realizó con el tercer retor del viscosímetro NDJ8S, el cual tiene un diámetro de 0,0286 metros y se orienta al comportamiento físico de los términos de temperatura y viscosidad. Estos resultados se enfocan en la utilidad para ajustar comportamientos de viscosidad del fluido probiótico en aplicaciones dimensionales, técnicos, económicos en tuberías. Ya hablando un poco más sobre la gráfica, como se puede evidenciar, dependiendo de la temperatura de la bebida probiótica, se puede comportar como un fluido no newtoniano, como un fluido de Vigan, ya que pues, a temperaturas de 22 grados centígrados se asemeja a un fluido de Vigan debido a la presencia de sólidos en suspensiones que requieren un esfuerzo mínimo para moverse. A temperaturas más altas, la bebida probiótica fluye con menor resistencia, pues, reduciendo asimismo el esfuerzo umbral necesario, ya que se determinó que su viscosidad plástica disminuye con la temperatura. Y ya finalizando con las conclusiones del primer artículo, una de las conclusiones es que el modelo de Vigan permitió identificar algunos de los productos como la mermelada que requiere un esfuerzo umbilical para iniciar su flujo, lo cual es fundamental para su manipulación industrial. La segunda de ellas es la temperatura, lo cual influye significativamente en la viscosidad plástica y en el esfuerzo, facilitando el flujo de temperaturas más altas. Y ya por finalizar, el comportamiento reológico de los productos analizados es clave para el diseño y los procesos industriales eficaces como el transporte y el bombeo de estos fluidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Sebastián Cuyos Pachón. Yo sí les voy a hablar por la parte del segundo artículo, el cual es la reología de hormigones de alto rendimiento aplicado en obra. Este artículo traducido del portugués. Principalmente, pues, tenemos que comprender que es el hormigón, pues esto es un material de construcción que se hace a base de cemento, arena, grava, piedras y agua. Pues así, a simple vista, pues podemos ver que tiene materiales sólidos, pero al momento de mezclarse con el agua, pues este material de construcción se va a comportar como un fluido en su estado fresco, claramente está, donde este fluido va a ser de tipo plástico de viga. Ok, bueno, pues para esta parte, pues lo que nosotros queremos adentrarnos es explicar por qué el hormigón es aceptado como un flujo bingamiano. Pues principalmente esto, en este caso, es por la clasificación reológica del hormigón, utilizado pues con esta ecuación, que es la ecuación de Bingham, que es lo del tema que nosotros queremos estar hablando. Principalmente pues encontramos pues variables en el cual pues son la tensión cortante, la tensión de fluencia y pues lo que es la viscosidad plástica, ¿ok? Y también la proporcionalidad del corte. Esto pues principalmente lo que nos va a determinar o pues a lo que pudimos concluir a base de esta ecuación, que no nos vamos a adentrar matemáticamente porque pues es algo teórico, es que principalmente pues este estudio pues concluyó en el que pues el material se comporta pues como un fluido de plástico de Bingham por el rango de velocidades de corte involucradas del uso de material. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente pues al momento de utilizarse se evidencian características propias del flujo binghamiano, ¿sí? Del tipo de plástico de Bingham para poder
tener características y comportamientos aptos para este. Ok, bueno, posteriormente pues también podemos analizar la parte de las gráficas en el cual hablamos de el comportamiento del hormigón pues, fresco. En la gráfica A, donde es el mismo límite elástico y diferentes viscosidades, y en la parte B, donde es la misma viscosidad y con diferentes tensiones de fluencia. Principalmente, pues, ¿qué denotamos acá? Que pues la trabajabilidad de este fluido influye pues en la parte del esfuerzo y y la viscosidad, ¿no? Por lo que precisamos pues de diferentes maneras cambiando diferentes variables también, pues con la intención de poder evidenciar algunos datos diferentes a lo cómo se comporta. Al nosotros evidenciar esto, también evidenciamos que sigue comportándose como un flujo biplástico de Bingham, por lo que nosotros evidenciamos y podemos volver a concluir que el estudio que se realiza va a seguir dándonos que va a tener las características propias para este tipo de fluido. Ok, posteriormente pues hablamos ya de son los factores que influyen pues en la relojía del hormigón y pues estos factores son los que nos determinan el tipo de fluido. En este caso pues tenemos 5 tipos de factores en el cual pues podemos denotarlos. Para el primero pues los materiales constituyentes de la mezcla. ¿Esto qué quiere decirnos? Pues principalmente que los componentes que realizan esta mezcla, como bien había dicho, los materiales que son pues, la mayoría sólidos, excepto el agua, pues van a tener un gran cambio dependiendo de la proporcionalidad que se tenga, ¿no? Esto principalmente porque estos materiales pues tienen sus propias propiedades al momento de, antes de generar la mezcla, por lo que esto generará principalmente lo que es, pues ya sea mayor solidez o mayor fluidez. Por la parte pues ya de la secuencia mezcla-intensidad, habla sobre las cantidades que pues se pueden llevar a cabo en esto. Principalmente pues porque si nosotros agregamos un poco más de lo que se realiza en cuanto los elementos que lleva la mezcla, pues principalmente pues vamos a generar también diferentes cambios en ella. Lo que es la parte de la temperatura, pues claramente la temperatura es un factor que influye en muchos fluidos. Pues, el hormigón no es una excepción, por la cual también va a generar cambios, pues, principalmente por las partículas y se van a tener cambios notorios, principalmente porque pues, si tenemos unas temperaturas mayores o muy inferiores, pues podemos ver la solidificación más rápida o lenta, dependiendo pues, el cambio. Ya lo que es la parte de dispersión y empacamiento de partículas, esto pues principalmente por lo que tenemos una mezcla heterogénea, pues que podemos evidenciar que mm, las partículas toca que mezclarlas muy bien, ¿sí? Eso debido a que pues, no se va a centrificar perfectamente en toda la mezcla, por lo que tenemos que evidenciar diferentes cambios en esto. Y la vibración. Todo en el caso de los hormigones y pues en la mezcla pues, de este, la vibración es muy importante para el asentamiento principalmente, porque el asentamiento también nos va a decir la calidad pues, del flujo que tenemos. Evidenciamos si el flujo está muy sólido o muy líquido, en este caso pues si hablamos, por lo que el asentamiento nos va a dar una proporcionalidad y pues noción de lo que del flujo que tenemos visualmente. Bueno, ya como para finalizar pues, esta parte del artículo, principalmente pues llegamos a que como 3 principales conclusiones. La primera, pues que principalmente entender el tipo de fluido en el que nosotros manejamos hará que nosotros podamos entender también qué condiciones son las óptimas para el momento de poder llevarse a cabo o de emplearse este fluido, en este caso el hormigón fresco, pues como plástico de vinca. Como segunda conclusión, pues tenemos que los factores reológicos que son pertenecientes al tipo de fluido, pues desde que tengamos factores óptimos en esto, generaremos que el fluido tenga también esas propiedades óptimas para su uso, por lo que en este caso los factores son esenciales también de entender para poder llevarse a cabo un excelente proceso. Y como tercera conclusión, pues concluimos que el hormigón fresco pues, se comporta como plástico de vidrio gracias al rango pues, de velocidades de corte pues, que se involucra en el material. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y digo que pues, es en cómo se comporta la fluidez del fluido, que es el hormigón fresco, al llevarse a cabo, cómo se comporta, a qué velocidades puede desplazarse, asentarse, que fue una de las características más importantes de lo que puede mencionar. Y pues esto sería parte de nuestras conclusiones. Gracias. Buen día, mi nombre es Cristian Day Flores. Yo les explicaré sobre el tercer artículo, que son las dos propuestas para el proyecto de bombeo de fluidos no newtonianos. Este artículo presenta propuestas para calcular el bombeo de fluidos no newtonianos, especialmente en lodos residuales tipo Bingham pseudoplásticos, aplicando métodos sugeridos por Levenspiel únicamente a fluidos Bingham plásticos y pseudoplásticos simples. Las plantas de tratamiento de aguas negras producen lodos residuales que aún pueden ser aprovechados si se someten a ciertos procesos químicos. Por otra parte, el procesamiento de estos lodos requiere de amplias zonas expuestas a la atmósfera y por ello presenta la necesidad de transportarlos a la planta a terrenos adecuados, que normalmente se encuentran fuera de las ciudades. El transporte puede hacerse en camiones cisterna o otros procedimientos más o menos costosos y por ello se pretende utilizar el bombeo como la solución más ventajosa y segura. Sin embargo, el bombeo implica algunas dificultades porque los lodos residuales son materiales con características peculiares, ya que no son fluidos newtonianos. En esta gráfica tenemos los diferentes comportamientos de los fluidos
donde están el Big Bang plástico, que requiere un esfuerzo inicial para empezar a fluir. Una vez superado, el fluido se comportará como un newtoniano. El Big Bang pseudoplástico, que requiere un esfuerzo inicial para fluir, pero luego su viscosidad disminuye con el aumento de la velocidad del corte. El Big Bang dilatante, que necesita de un esfuerzo inicial para fluir, y luego la viscosidad aumenta con la velocidad del corte. El dilatante, donde no requiere un esfuerzo inicial, pero la viscosidad aumenta conforme la velocidad del corte. El newtoniano, donde su viscosidad es constante sin importar la velocidad del corte. Y el pseudoplástico, donde no requiere esfuerzo inicial, pero la viscosidad disminuye con la velocidad del corte. Se tiene un problema experimental ya que se debe calcular la potencia de bombeo para el proyecto cuyos datos son la longitud de 12.000 metros, la eficiencia de la bomba de 0,68, el diámetro de 0,203 metros, la velocidad de 1,54 metros por segundo, la densidad de 1.008 kilogramos sobre metro cúbico, el esfuerzo inicial de 12 pascales y la constante de consistencia de 0,36. Se traza una línea donde vamos a hallar el método sobre la del Big Bang pseudoplástico inicial. Con esto calculamos el número de Reynolds, donde el número de Reynolds es igual a la densidad por velocidad por el diámetro sobre la constante de consistencia. Esto nos da un valor de 2.937. También se calcula el número de Hestrom, donde es igual a 43.217. Luego de haber hallado el número de Reynolds y el número de Hestrom, se procederá a hallar el factor de fricción de Darcy, donde se podrá hallar en la gráfica, que se muestra en pantalla. Se calculará las pérdidas por fricción y la carga dinámica del bombeo. Por último, la potencia del bombeo, donde nos da un valor para este método de 524,45. En la segunda propuesta, el fluido se simplifica ignorando el esfuerzo de fluencia, tratándolo como un pseudoplástico simple. Esto implica que el fluido fluye inmediatamente ante cualquier esfuerzo cortante, con una viscosidad que disminuye a medida que aumenta la velocidad del corte. Como se logra ver en la gráfica, se superpone el fluido ajustado, que es el que se va a utilizar en este método, y luego se calcula el número de Reynolds generalizado, el cual nos da un valor de 988, que es un valor laminar. Luego, para este caso, se puede hallar con la constante de Poisson el siguiente paso, que nos da un valor de 0,0647. En esta gráfica se logra ver la ecuación de Darcy, donde, como el número de Reynolds es laminar, se puede deducir con la ecuación anterior explicada. Luego pasaremos a hallar el carga dinámica de la bomba y por último la potencia necesaria, que es de 528,44. Con esto concluimos que para este método se adapta mejor el comportamiento pseudoplástico del lodo. No requiere ajustar tanto el modelo ya que asume directamente un comportamiento pseudoplástico. Su desventaja es que no considera el esfuerzo de fluencia, lo que puede subestimar la resistencia inicial del fluido. Mientras que para el primer método, sus principales ventajas es que se simplifica el cálculo reduciendo la ecuación rheológica y se apoya en gráficos bien establecidos, para el plástico de Bingham, lo que reduce la complejidad. Su desventaja radica en que la simplificación puede generar errores si el comportamiento pseudoplástico es significativo. Por último, tenemos las conclusiones generales, donde nuestro primer ítem será la naturaleza umbral de fluencia. En los productos alimentarios como yogur, néctar, bebida probiótica y mermelada, el umbral de fluencia está relacionado con la estructura interna del producto. En el hormigón fresco, el umbral se asocia con la necesidad de aplicar una tensión mínima para que comience a fluir. En los lodos residuales, el umbral de fluencia está influenciado por la densidad y la viscosidad del material, lo que afecta directamente en el bombeo y transporte. La influencia de la temperatura. En los productos alimentarios, la temperatura modifica el comportamiento del fluido, reduciendo el umbral de fluencia que a medida aumenta la temperatura. En el hormigón fresco, la temperatura afecta la trabajabilidad y la velocidad de fraguado. Mientras que en los lodos residuales, la temperatura tiene menor impacto en la viscosidad debido a la naturaleza del fluido pseudoplástico.